Wilfredo, contarle que estábamos con un colega justamente de la República del Ecuador hace instantes. Le preguntaba sobre Lenín Moreno y nos decía que hoy en día Lenín Moreno es un personaje aislado de la política y que, claro, abrió las puertas a que retorne una derecha que había sido derrotada por el correísmo en Ecuador. ¿Algo así cree que pueda llegar a ocurrir en nuestro país? ¿Cómo ve a las oposiciones? No, sin duda que es un plan que establece proscripción, ya sea arrebatando el instrumento, como lo ha hecho con la Alianza País, han proscrito al presidente Correa, han destruido, igual que al MAS y PSP, han destruido a la Alianza País, que ya no existe como fuerza política, y han tomado el poder entregándose a la derecha. Lenín Moreno es tan o igual traidor que Luis Arce en el sentido político, ¿no? Entonces, mire usted que ese es el libreto que se sigue para que las fuerzas progresistas, las fuerzas populares, no continúen en el gobierno y sean dóciles a la entrega de los recursos naturales y a los capitales externos o a los gobiernos externos. Es bastante sencillo el tema. Se repite la dosis, saludo a los hermanos, sí, yo también toco música, hice el tema muy bien, lo tocaba con Yamarca antes, con Ñanda Mañachi, han llegado los 80, los 82, no me equivoco, justamente a un concierto y este tema lo trajeron. Volviendo al tema, entonces ocurre en Ecuador lo mismo que en Bolivia, exactamente. Entonces ese libreto se va a replicar de desgaste, ¿no? De ataque a las fuerzas populares, en este caso a nuestro instrumento político, y lo que hace el triste papel de remedio de Lenín Moreno, nuestro presidente actual Luis Arce. ¿Y cómo ve a las oposiciones? ¿Las ve con fuerza, con visión para asumir un gobierno en nuestro país? Ninguna oposición ha sido clara en cuanto a un modelo alterno a que se ha planteado por demás el PSP, que obviamente necesitará ajustes, eso es importante, ¿no? Hay un modelo en la Constitución que se ha plasmado por el voto en referéndum, aprobando la Constitución, y efectivamente hay temas que hay que seguramente solucionar en el tiempo, hay que zanjar algunos asuntos pendientes para mejorar nuestro modelo, mejorar la perspectiva de propuesta al país que se le va a hacer, y no veo una oposición que alternamente nos plantee eso. Son hechos aislados, plantean cosas, se reúnen con uno y otro, hacen juntuchas, lo que la gente repudia normalmente, juntucha aquí, juntucha allá, los mismos candidatos no hay renovación, o vemos algunos que parecen supuestamente outsiders, pero han sido fieles amanuenses, ¿no?, de la derecha, que en su momento ha estado con Carlos Mesa y otros más, ha estado en cargos públicos. No veo un solo candidato nuevo, en realidad, una derecha disgregada, y para nosotros eso es, digamos, políticamente valioso, porque una vez difuminada y separada la derecha, es más, y PSP tiene más opciones electorales, por supuesto, en el balance de ganar las elecciones en primera vuelta. Es el pavor que le tiene justamente al llamado Evo Morales, que es el único líder histórico que puede nuclear a la izquierda y ganar en ese sentido a las fuerzas reaccionarias, y que obviamente vean ustedes en pantalla, ¿quién de ellos es nuevo? Ninguno. Entonces yo entiendo que el pueblo va a pensar en ello, va a pensar si estos señores que están en la oposición le plantean, ¿cuál es el planteamiento? Proscribir al MAS, nada con Evo y vamos a volver al neoliberalismo. Vean cómo está yendo en Argentina. Había prometido dólares en los cajeros Milei, hoy día está haciendo agua a su gobierno porque no tiene ya para pagar, y todo era un engaño simplemente para destrozar en ese momento al peronismo que estaba en gobierno. Entonces mire, el balance pasó a ser que haya más derecha, están difuminados, hay varios líderes. Un amigo, Tomás Molina, había contabilizado más de 30 candidatos ya preelectoral en esta preelección que había, de los cuales todos son de derecha, excepto el hermano Evo Morales, y en consecuencia nosotros estamos seguros que en esa división hay fortaleza en la unidad de la izquierda. Bueno, cuando usted hace mención, el único candidato de la izquierda es Evo Morales, yo debo decirle que lo mismo dijo Luis Arce en un acto. Dijo, nosotros somos la única opción de izquierda, al momento de a sus correligionarios, a quienes se dieron cita en la Plaza Murillo en un acto en enero justamente, dijo, por si acaso hay que empezar a trabajar en la Agenda 2025-2030 porque somos la única opción de izquierda. Eso decía Luis Arce. Mire, su total dosificación del presidente, la agenda del bicentenario lo hemos hecho hasta el 2050, con parámetros generales. Entonces, ser eso de 5 años en 5 años es ser inmediatista en la política. La política tiene que ser planificada por lo menos con 20 años de proyección si somos serios. Y no está haciendo el gobierno, no ha tenido por eso ningún talante político, no ha tenido ninguna opción política porque no saben hacer política, y se asumen.
La política no es solamente sentarse allí y decir, güey, esto, aquello, darle al hijo para que haga el negocio de litio, que era tan importante para el país. Eso no es hacer política, es pensar en qué país queremos en 20 años. Un país robustecido económicamente, entregado al capital externo, como nos ofrece la derecha, o un país que tenga soberanía y puede ser respetarse internamente, hacer productivo y producir, y además internamente lograr, ¿no? Lograrlos industrializar, lo que no ha hecho el gobierno de Arce, lograr industrializar los recursos, las materias primas que tenemos. Ese es el salto que falta. El Estado plurinacional va a ser tal una vez que sea ese salto. No hay que volver nomás a la República, donde no había nada, había una aldea que eran las ciudades y todo el campo olvidado, y había desigualdad, y había gobiernos poco más que dedicaban solo al robo de los recursos del Estado. Eso era las megacondiciones, esos son los que actualmente pregonan los Mileis, los libertarios, que en realidad son simplemente liberales o neoliberales disfrazados, ¿no es cierto? En el debate, si hay debate, lo vamos a hacer electoralmente para demostrar uno a uno quiénes son y qué es lo que han hecho y qué plantean al país. Wilfredo, ¿a quién lo ve con el ánimo de jugar al Milei boliviano? ¿Cuál de los precandidatos está más cercano a jugar al Milei boliviano? Bueno, en realidad ninguno, ¿no? Porque no creo que ninguno sea tan demagogo como el señor Milei. Y no creo que el pueblo crea en las mentiras como lo ha hecho Milei. Felizmente Argentina ha experimentado, y felizmente para ellos, felizmente para Bolivia, sabemos cómo son, cómo han entrado mintiendo y cómo está saliendo. En tan poco tiempo, un desgaste terrible de ese señor. Sabemos lo que pasa en Ecuador, que era el mismo perfil, cómo está cayendo ahora ese gobierno, que decía que había ganado con el 52% y ahora está haciendo aguas porque hay menos de 20.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo, y con los 9.000 que le están robando a la candidata María Luisa González, habría ganado ella la primera vuelta. Entonces, eso va a pasar. Sabemos que el pueblo es maduro y el pueblo consecuente va a apoyar. No voy a ninguno con un cercano a lo demagogo que es Milei, y además las propuestas están poco fuera del lugar que tienen. No voy a hacer esto, ¿saben? Es el que destruye más al país, parece el que quiere más parecerse a Milei. Y si así en esa competencia, el pueblo se da cuenta y dice, ¿quiénes son estos? ¿No? ¿Qué me proponen? No proponen más que odio al indígena, odio a todo lo que representa el Estado plurinacional, pero no hay ningún aporte para el país. Wilfredo, una última pregunta. Si Evo Morales es inhabilitado, ya sea por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Supremo Electoral, que usted decía está supeditado a las decisiones del órgano ejecutivo, en ese escenario, si Evo Morales es inhabilitado, ¿qué va a ocurrir con el instrumento político o con el evismo? Mire, primero, Evo está totalmente habilitado, lo hemos demostrado jurídicamente. Hemos lanzado el debate y nadie se ha soltado al debate, o de la derecha o de la oposición, para un debate académico y jurídico sobre la habilitación o no de nuestro hermano Morales. Está habilitado jurídicamente. Ahora bien, pensar lo que puede hacer el vocal Tawichi, por eso hay que recusarlo y enjuiciarlo, o lo que vayan a hacer los demás, creo que es ver muy adelante. Nosotros el instrumento político va a ser lo suficientemente maduro para tener siempre la opción de perpetuar o permanecer con nuestro hermano Evo Morales como candidato a presidente. No hemos pensado otra opción, la verdad, porque el pueblo boliviano solo se nuclea a veces con este tipo de líderes históricos, y esa es la verdad. Solo con Evo, solo con Evo. El pueblo va a defenderse, el pueblo defiende al pueblo y va a defender la candidatura de Evo Morales en su momento para que vuelva a ser presidente y tengamos un Estado plurinacional consolidado justamente frente a la oligarquía, frente a los gamonales, frente a la gente que en este momento hace sufrir al país. Wilfredo, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. Esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad ya acá en nuestros estudios para hablar un poco más cómodos respecto a estas elecciones. 198 días, si no me falla el cálculo, nos separan del 17 de agosto. Muchas gracias, Wilfredo. Hasta otra oportunidad.